Bendiciones con todos. Tema 13. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús llama a los primeros discípulos, parte 2. Y utilizamos San Juan capítulo 1, versículo 35 al 51, que dice lo siguiente. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y viéndole Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué le pareció esta palabra? El discípulo que lleva a otros a Cristo. En estos versículos se nos sigue narrando los acontecimientos del tercer día de la primera semana de Jesús. Aparece el nombre de uno de los dos discípulos que siguieron a Jesús, Andrés, esta vez testificando acerca de Jesús a su hermano para que éste viniera a él. Andrés llegó a ser uno de los 12 apóstoles del Cordero, al igual que su hermano Pedro. Sin embargo, no tuvo la misma popularidad que su hermano. Podemos hablar de que Andrés fue un hombre que vivió bajo la sombra de su hermano Pedro. Andrés nunca llegó a ser del grupo íntimo de Jesús como su hermano. Jacobo y Juan lo fueron. El nombre de Pedro se encuentra con más frecuencia en los evangelios que el de Andrés, y en Hechos de los Apóstoles es Pedro uno de los principales líderes que sobresale en sus páginas. Aparte de eso, Pedro es el autor de 2 cartas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Pedro no hubiera existido si Andrés nunca lo hubiera llevado a Jesús. Eso es muy interesante. Este hecho nunca le importó a Andrés, ya que su deseo era de estar cerca de Jesús y no de popularidad. El nombre de Andrés aparece solamente 3 veces en este evangelio. La primera vez en este pasaje donde trae a Pedro a los pies de Jesús. La segunda vez es cuando trae a un muchacho con los 5 panes y los 2 peces para que Jesús los multiplique.
Miren lo que dice San Juan capítulo 6, versículos 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto entre tantos? Y la tercera vez es cuando él, junto con Felipe, llevaron a unos griegos que buscaban adorar a Jesús. Escuche lo que dice San Juan capítulo 12, versículo 22. Felipe vino y lo dijo a Andrés, y después Andrés y Felipe lo dijeron a Jesús. Andrés era una persona que amaba llevar a otros a Cristo. Andrés, que había sido discípulo de Juan el Bautista, le dijo a su hermano Pedro que habían encontrado al Mesías, y aclara para sus lectores griegos que el término hebreo Mesías significa Cristo. Tanto el término Mesías como Cristo significa ungido. Cuando Jesús vio al hermano de Andrés, él le cambió el nombre. ¿Qué dijo? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefás, que traducido es Pedro. En ocasiones, Dios tenía la costumbre de cambiar los nombres de sus elegidos, haciendo referencia a la obra que estos harían. Lo vemos con Abraham, padre exaltado, que llamó a Abraham padre de multitudes. A Jacob usurpador le llamó Israel, el que pelea con los hombres y Dios y vence. A Saulo de Tarso lo conocemos después que inició su ministerio con el nombre de Pablo, que significa pequeño. También era una costumbre judía colocarse el otro nombre como el equivalente al idioma griego del hebreo. Por ejemplo, Tomás en arameo y Dídimo en griego quieren decir mellizo. Tabita en arameo y Dorcas en griego quiere decir gacela. Así, Cefás en hebreo y Pedro en griego significan roca. Jesús no vio en Pedro a un pescador ignorante y sin estudios, sino a un hombre que podía usar poderosamente a pesar de sus muchas imperfecciones. A Jesús ve en nosotros no lo que somos, sino lo que podemos ser si permitimos que Él nos transforme. Por ejemplo, Hebreos 4:13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, 2 discípulos más de Cristo. Llegamos al 4.º día de la primera semana del ministerio de Jesús, donde él decide ir a la región de Galilea. Allí halló a Felipe, el cual le realiza el llamado directo a unirse. Se dice que Felipe era de Betsaida. El nombre significa lugar de pesca o lugar de redes. Es difícil determinar dónde estaba Betsaida. Algunos la sitúan en el lugar al este del río Jordán. Inmediatamente después de que Jesús le hizo el llamamiento a Felipe, este no pudo soportar el hecho de testificarle a otros acerca de Cristo y buscó a su amigo Natanael. Mire, repetimos el texto. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió el Mesías en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Sin embargo, Natanael no creyó que el Mesías pudiera salir de Nazaret, una aldea de Galilea despreciada. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Ante la respuesta de Natanael, Felipe no lo contradijo, sino le dijo: ven y ve. Sabía que solo Jesús podía demostrarle el error en el que él se encontraba, ya que los argumentos humanos se desbaratan ante la verdad divina. Sí, los argumentos humanos se desbaratan ante la verdad divina.
Cuando Natanael llega ante Jesús, éste capta su atención diciéndole: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Con estas palabras estaba revelando lo más profundo del corazón de Natanael, ya que era un hombre justo delante de Dios. Esto le impresionó a tal punto que se preguntó: ¿de dónde me conoces? Solo Cristo conoce lo más profundo de nuestro ser. Nuestras más íntimas intenciones quedan desnudas ante el supremo conocimiento de Jesús, y Natanael se preguntó cómo éste sabe esto sin conocerme. Pero Jesús le responde aún más diciéndoles: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Qué cosa maravillosa. Posiblemente lo que esto significa era que Natanael había estado meditando y orando debajo de la sombra de una higuera por la restauración de Israel, por el tan ansiado Mesías, ya que la higuera era un símbolo de paz para los judíos. Cuando Natanael oye esto, quedó perplejo ante la omnisciencia de Cristo y cree en él. Dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Al final, Felipe no tuvo que ponerse a discutir con Natanael acerca de sus ideas o creencias. Lo único que hizo fue exponer a Natanael a Jesús. De la misma manera, nosotros solo tenemos que exponer a Cristo a aquellos que pudiesen oponerse al Evangelio, ya que solo Dios puede derrumbar sus falsos ideales a través de su poder y su palabra. Mire lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Posiblemente Jesús se sonrió con Natanael cuando le dijo: porque te dijes, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. A lo mejor hacía referencia al sueño que el patriarca Jacob tuvo, donde veía una escalera que llegaba hasta el cielo, donde los ángeles subían y bajaban. Estas palabras eran una anticipación de los milagros que sus discípulos estaban a punto de presenciar a lo largo de su ministerio. Muchos se han preguntado: ¿quién era Natanael? Según este evangelio, sumó la fila de los primeros discípulos. No obstante, su nombre no aparece en los evangelios sinópticos. Se ha sugerido la siguiente explicación: a Natanael le trajo a Jesús Felipe. El nombre Natanael no aparece nunca en los otros tres evangelios, y en el cuarto evangelio no se menciona nunca a Bartolomé. Ahora bien, en la lista de los discípulos de Mateo capítulo 10, versículo 3 y de Marcos capítulo 3, versículo 18, Felipe y Bartolomé aparecen juntos, como si fuera natural e inevitable relacionarlos. Ahora, Bartolomé es realmente un apellido, porque quiere decir hijo de Ptolomeo. Bartolomé debe de haber tenido otro nombre, y por lo menos es posible que Bartolomé y Natanael sean la misma persona. Esto encaja perfectamente en los hechos de tal caso. En cualquier caso, es verdad que Natanael representa al israelita cuyo corazón ha sido limpiado de orgullo y de prejuicio, y que ha visto a Jesús, al que satisface los anhelos del corazón que necesitan a Dios. ¿Qué les pareció esta segunda parte de Jesucristo llama a sus discípulos? Mire cómo sus discípulos fueron llamando a otros, ¿sí? Andrés llamó a su hermano, Felipe a Natanael, y así entre otros.
Nosotros que conocemos la palabra de Dios, que conocemos la necesidad de llevar la palabra a otras personas, debemos llamar a otros para que ayuden a predicar, para que ayuden a evangelizar, para que ayuden a invitarlos, para traerlos a Jesucristo. Como hemos dicho, hoy el mundo necesita de Jesús. Hoy el mundo necesita venir a Jesucristo. Hoy el mundo necesita conocer que Jesucristo es el verdadero Dios. Hoy el mundo necesita conocer que Jesús tiene vida eterna. Y por eso les presentamos la oración de fe que esperamos que usted la repita para que se convierta en un hijo de Dios. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. ¿Quién le invitó a Jesús? Agradézcale a esa persona que le invitó a Jesucristo, porque al venir a Jesús, usted va a ver las maravillas que Él tiene para su vida. Es más, hay que dedicar tiempo para leer y meditar en la palabra. Hay que dedicar tiempo para orar. Y hay que dedicar tiempo para ir a la iglesia. A la iglesia donde usted va a aprender las verdades del Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, mi Dios. Tu palabra que estamos seguros de que no llega vacía porque ella misma así lo dice, que convierte el alma, Señor. Y es como martillo que quebranta la piedra, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por esa palabra, Señor, que estamos seguros que va a germinar en cada oyente. Te damos gracias por tu amor, por las bendiciones, por tu misericordia, por todo lo que tú nos das. Te damos gracias por la iglesia, mi Dios. Bendícela, úngela con tu Espíritu Santo y que sea fiel a tu palabra. Que los miembros, cada uno, sean activos y enseñen tu palabra e inviten, traigan a otros a Jesucristo. También oramos por la familia, padres, madres, hijos, abuelos, nietos, generaciones grandes, generaciones pequeñas. Que tu palabra esté allí, que tu palabra esté floreciendo, que tu palabra esté convirtiendo, Señor, para gloria de tu nombre y para honra del mundo y testimonio. Te damos gracias por los amigos, por los discípulos, por todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. A germinar esta palabra en cada oyente. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y le damos gracias a ustedes por escuchar la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo. No olvidemos de reenviar a otros esta palabra para que conozcan al Señor Jesucristo. Y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.